Sal- Saludos de gracia y de paz. Este día vamos a continuar con nuestra séptima clase y pues vamos a compartir la pantalla. Permítanme un momento. Bien, pues hoy vamos a tener como les comentaba, nuestra séptima clase y esto es evolución del sabatismo, ¿no? Que de alguna manera ya hemos tocado en la lección anterior, pero hoy lo vamos a ver con un poco de más énfasis y de más claridad. En la plataforma de la Universidad del CEBAIP hay un documento en la bibliografía que se llama Las mujeres del sábado. Y son, si no mal recuerdo, 4 o 5 hojas. Y sobre esas 4 o 5 hojas hay que entregar un resumen de lo leído si tú elegiste hacer eso, porque hay varios trabajos de los cuales se seleccionan dos y con esos dos podemos nosotros darle una calificación a la asistencia e ir pudiendo evaluar lo que se ha aprendido a lo largo de esta clase. ¿Me puede confirmar así con manita arriba si se está viendo la presentación? Perfecto, gracias. Vamos a continuar. Pues entonces, estamos viendo el tema de la historia de la iglesia, la historia de la doctrina. Y en el enfoque de esta clase vamos a analizar la evolución de la Iglesia a través de los siglos, desde sus inicios en la antigüedad hasta los desarrollos significativos que han moldeado su doctrina y sus prácticas actuales. Hemos platicado al respecto de que originalmente se tenía una influencia, o bueno, originalmente antes del cristianismo, se tenía una influencia muy fuerte del judaísmo. Posteriormente viene esta irrupción de Cristo Jesús anunciando la llegada del reino de Dios y su justicia a la tierra. Entonces se rompe total y absolutamente con la forma religiosa del judaísmo y se rompe no de un día para otro, sino lo hemos visto que todo esto ha sucedido paulatinamente y que toda esta serie de sucesos, toda esta cadena de sucesos se ha desarrollado como parte de un proceso en donde hay un inicio, hay una tensión, hay una adaptación y posteriormente hay un desapego total y absoluto de aquello, ¿no? Y estos eventos sociales, culturales,
que han dado forma y transformación o evolución hacia lo que hoy conocemos como cristianismo, pues empezó precisamente en el siglo primero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener bien presente eso de los periodos de la historia, que va del primer siglo al cuarto, donde podemos hablar de la patrística muy fuertemente, posteriormente la, la Edad Media, después de la Edad Media, lo que viene siendo la Reforma, que es lo que hemos visto hasta hoy, y hoy vamos a empezar a ver ya detalles o particularidades como los avatarios y demás cuestiones, cómo llegó la iglesia desde Europa hacia América, posteriormente cómo llegó el cristianismo desde Europa hasta la Argentina y cuáles fueron los primeros contactos que tuvieron los nativos de este mal llamado continente América Latina o de este mal llamado continente de los latinos, cuál fue el primer contacto que se tuvo y quiénes fueron los primeros en tener este contacto del pensamiento protestante heredado de la Reforma y de la Contrarreforma, ¿no? Entonces vamos a tener eso en mente para poder comprender y aprender un poco más en esta sesión. Entonces, la introducción, lo que vamos a ver el día de hoy es la importancia o recordar la importancia que tuvo eh, la historia a lo largo de la Edad Media, el impacto de la Reforma Protestante, la Reforma Radical y el Sabatismo, la expansión de las doctrinas sabatistas y la influencia de otras corrientes cristianas. Entonces, pues bien, la importancia de la Edad Media. Este fue un periodo, digo, y recordamos que la patrística ya nos dimos cuenta que ahí fue donde se formó el canon del Nuevo Testamento, ahí fue donde se formó mayormente la teología de Jesús, ¿no? Esta parte de empezar no a diluir ni a quitar la ley, porque no vino a eso Cristo Jesús, sino a hablar de un cumplimiento de forma excelente, es decir, que supere todas las expectativas. Pero como parte de esto, el ser humano no alcanza a cumplir con esas expectativas de cumplir la ley a cabalidad, entonces empieza a surgir y no surge como de la nada, sino surge como parte de este plan, irrumpe en la historia la gracia y la misericordia. Entonces, después de esta parte, en donde Cartago ve e interpreta muy legalmente las escrituras, en donde Alejandría dice, no, hay que estudiarlas para comprender las cuestiones y empieza a alegorizar sobre la traducción de la Biblia y la interpretación, pero Antioquía dice, no, se tiene que vivir el amor y hay que conservar las tradiciones históricamente porque esto habla de inclusión, pues a pesar de todo eso, viene la Edad Media y la Edad Media va a empezar a pesar al respecto de ya una iglesia controlada por el imperio, ¿no? Entonces, es aquí que vamos a tener muy en cuenta que a pesar de que la iglesia está gobernada por el imperio o la iglesia ha sido absorbida por el imperio, la gente que es cristiana para ese entonces, o que lo conocemos como cristianos, vamos a decir que tienen características como las propias, la gente que dice, nosotros somos como los verdaderos cristianos o como los primitivos cristianos, pues en la Edad Media empiezan a observar la guarda del sábado, empiezan a observar el bautismo de adultos y sobre todo la celebración de la cena, ¿no? Entonces, la Edad Media, a pesar de ser un momento de oscurantismo en la historia no solamente de la iglesia, sino en la historia mundial, pues acá se desarrollan, perdón, se desarrollan ciertas características que posteriormente vamos a conocer como la Iglesia de Dios. El impacto de la Reforma Protestante. Después de la Edad Media, recordemos pues que
perdón, que tuvo impacto la Reforma Protestante, ¿no? Irrumpe en la historia Martín Lutero y sus 95 tesis. Y obviamente, como les vuelvo a recordar, Martín Lutero no dice, a ver, voy a formar el protestantismo. Martín Lutero lo que quiere hacer es que él está casado con la Iglesia Católica y él quiere que la Iglesia Católica deje de ver y deje de comprender y deje de interpretar las cosas como lo hace, ¿no? Entonces él pega sus 95 tesis y dentro de esas 95 tesis hay cinco cosas que sobresalen, que nosotros ya lo vimos, ¿no? Las llamadas cinco solas. Solo la Biblia, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo y la gloria es solamente para Dios. Entonces, después de esta reforma protestante que termina con la excomunión de Lutero del seno de la Iglesia Católica, pues empiezan a aparecer ahora reformadores radicales, ¿no? Y estos reformadores radicales lo miramos en la clase pasada, eh, Monster o Monser, Servet y también Grebel. Y estos tres personajes son los que le van a dar forma al anabaptismo, pero sobre todo a lo que se le conoce como reformadores radicales. ¿Por qué? Porque es una facción que está dentro del protestantismo, pero son radicales. Son radicales porque tienen características judías y recordemos que para ese entonces parecía que se había erradicado toda la tendencia de judaísmo que se había tenido a lo largo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta reforma radical es un movimiento que cultiva las doctrinas centrales del sabatismo alineando la fe con una interpretación más personal de la escritura. No solamente habla de estas tres características, sino le hace, vamos a decir, hace mucho caso y mucho énfasis en que no se requiere ser sacerdote para leer la Biblia, sino que se requiere leer la palabra de Dios, tener el Espíritu de Dios para poder ser alguien que puede compartir la escritura hacia el seno de una familia en este caso, ¿no? Entonces, por eso es que se cuenta también con una interpretación más personal de la escritura, ¿no? Y de ahí, pues nos dábamos cuenta, basados en un mapa mundi o en un mapa de la parte central de Europa, que estas doctrinas sabatistas, pues se dieron hacia Rumanía, hacia Bohemia, hacia Polonia, esas partes centrales de Europa, en donde tuvo mucho énfasis el sabatismo. Estas doctrinas del sabatismo que ahora forman parte de nuestro credo, y recuerden que credo significa yo creo, ¿no? En latín. Surgieron como un paquete integral de creencias que se expandieron a través de Europa Oriental y posteriormente llegaron a Inglaterra. Esta parte que les comentaba yo, en donde en Inglaterra el domingo era un sábado que se miraba moralmente, es decir, a pesar de ser domingo, pues los ingleses lo guardaban como si fuera sábado y empezó a haber problemas porque son, son reformados o son parte de la reforma radical y entonces ellos empiezan a molestarse con la gente que no observa el sábado como debiera de observarlo, ¿no? Es decir, empieza este celo por las cosas y empiezan a tener problemas y entonces posteriormente los vamos a conocer nosotros como los, los fundamentalistas que llegan a los Estados Unidos. Y bueno, pues en clases posteriores vamos a hablar de los Pilgrims, que fueron los pioneros fundamentalistas que llegan de Inglaterra a las 13 colonias y cómo en 1629, por ahí así, un barco que llevaba por nombre Mayflower trajo por primera vez a estos fundamentalistas radicales a las 13 colonias. Influencia de otras corrientes cristianas. Corrientes como el pietismo y el puritanismo jugaron roles significativos en la formación y desarrollo de las doctrinas sabatistas, promoviendo una espiritualidad renovada.
Y bien, aquí me gustaría que tomaran nota y que anotaran, por ejemplo, palabras como pietismo y como puritanismo para que pudieran comprender un poco más al respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Y hablando de esto, que tomemos nota, hoy van a subir a la plataforma del seminario. Iniciamos dejando o sea, no iniciamos dejando una tarea, sino la consigna era que allí había cuatro diferentes tareas, de esas habrá que escoger dos. Si no mal recuerdo, una de ellas era hacer una infografía o hacer una, una cuartilla investigando, no sacando el significado, sino investigando qué es historiografía, qué es historia, qué es filosofía histórica y qué es teología de la historia. ¿Qué vamos a hacer? Pues podemos tomar un diccionario bíblico o un diccionario bíblico enciclopédico o un diccionario que hable de teología y de esa manera investigar bueno, buscar primero la definición de esas cuatro palabras o de esas cuatro frases, compararlo con algunas otras definiciones de internet o de alguna otra enciclopedia y nosotros poner qué consideramos que es esa parte. Eso sería una investigación, ¿no? La otra hay ahí tres hojas de un artículo que habla de las mujeres del sábado y hacer un ensayo de igual, es un ensayo de una sola carátula, no quiero que me hagan un ensayo de tantas hojas. Y el otro de los puntos a tomar en cuenta para estas dos tareas era observar, bueno, mirar en YouTube la historia de la iglesia del cristianismo que cuenta Justo L. González. Les había comentado que Justo L. González es el historiador del cristianismo o el historiador de la doctrina de la iglesia que más sabe a ese respecto. Aún hoy está vivo, si no mal recuerdo, es obispo bautista, es cubano y es muy digerible, muy potable la forma en la que él habla de la historia, porque no lo hace así como esta clase, ¿no? En la que solamente él habla. Está Pablo Jiménez, que es otro presbítero de la iglesia, hablando de la iglesia bautista, que es quien lo entrevista y de esta manera pues le saca el conocimiento y hace preguntas muy puntuales al respecto de lo que se está llevando. Son, si no mal recuerdo, a lo mucho 10 videos, no duran más de media hora, porque fueron programas grabados para la televisión de los Estados Unidos, pero acá están total y absolutamente, puros, no tienen comerciales, no tienen nada, entonces se puede aprender muchísimo de lo que es la historia de la iglesia y podemos confirmar, en vez de leer el libro de Justo L. González o los dos tomos del libro de Justo L. González que habla de la historia de la iglesia, pues podemos mirar esos, esos videos y la última opción era en una carilla también explicar qué son las herejías. Entonces, recordar que tenemos de cuatro opciones, escoger dos y posteriormente el trabajo final tendrá que ver con que ustedes elaboren la historia de la localidad a donde asisten, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión fulanito de tal llegó, trajo el evangelio, ta, 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 y de esa manera empezamos a conocer cuál es la historia, cuántos han participado, y vamos a tener al final la historia de nuestra localidad y vamos a poder quizá enlazarla a la historia general a lo largo de los tiempos de esta historia del cristianismo o de esta historia de la doctrina. Bien. Acá tenemos que rescatar que los valdenses son los pilares del sabatismo, ¿no? Estamos hablando de reformadores radicales para el tiempo de 1054, por ahí así hablamos. Este, este hombre de nombre Pedro Baldó escucha una predicación al respecto de la palabra de Dios y él dice, yo tengo que ser como ese
como ese joven rico que no quiso entregar sus bienes, pero yo sí lo voy a hacer. Y como nos dimos cuenta, él invierte todo su dinero en que la palabra de Dios, las escrituras, sean impresas, y no solamente impresas, sino se gastó todo en esto y empezó a predicar como los cristianos primitivos, es decir, observando eh, la cena del Señor, guardando el sábado y bautizando gente adulta. Entonces, los seguidores de Pedro Baldo, los valdenses, son los pilares fundamentales de lo que hoy conocemos como sabatismo o que en aquel tiempo se le conocía como sabatarios, ¿no? Los valdenses desempeñaron un papel crucial en la historia del sabatismo, siendo reconocidos por su firme creencia en un solo Dios y en la autoridad de las escrituras sagradas. Su confesión de fe refleja estos principios fundamentales, convirtiéndolos en una parte integral de su identidad y de su legado. Por ahí les voy a pasar un documento que habla de la confesión de fe de los valdenses, pero principalmente, pues ellos tenían un, vamos a decir, un cariño especial por este símbolo, por el símbolo de la cruz. Y su doctrina, pues fundamental, hablaba de que este símbolo era central para la fe de ellos, ya que ahí se establecen doctrinas que guían las creencias y sus prácticas religiosas. Obviamente ellos eran unitarios, es decir, creían en un solo Dios, estaban en contra del trinitarismo y bueno, su declaración dice, afirmamos la existencia de un solo Dios que se manifiesta que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos hablan solamente de una persona, ¿no? Y que se le conoce pues en la actualidad como la Trinidad, pero ellos decían, a ver, no son tres que no son uno, ni es uno que son los tres, ni nada de esto, es solamente el mismo Dios. Hay veces que es el Hijo, hay veces que es el Espíritu Santo. Obviamente que le daban toda la autoridad a la Biblia, la Santa Biblia es nuestra única autoridad, proporcionándonos enseñanzas sobre la creación, la caída del hombre y la redención a través de Cristo. Y creían Cristo en nuestras vidas. Dice, Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también la fuente de nuestra vida. Es la verdad, es la paz, es la justicia y es quien guía nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras decisiones. Ese era parte del credo de los valdenses para aquel tiempo, ¿no? Ahora, hubo mujeres, les voy a pasar ese documento, guardadoras u observadoras del sábado. Estas mujeres no solamente fueron influyentes en el sentido de que no fueron guardadoras del sábado y ya, y por ser guardadoras del sábado las registramos, no, eran mujeres influyentes para la sociedad en la que se desempeñaban y eran observadoras del sábado. Entonces, ellas tenían esas dos características, vamos a suponer, tal vez trabajaban para la realeza, ya lo van a estudiar ustedes, ya lo van a ver más a fondo, tal vez trabajaban para algún gobierno, tal vez eran parte de alguna sociedad muy importante, vamos a llamar hoy, tal vez eran parte del jet set, y estas mujeres como Rachel Preston, observaban el sábado, ¿no? Entonces, las mujeres sabatistas desempeñaron un papel fundamental como guardadoras del sábado, manteniendo vivas las tradiciones y las enseñanzas de su fe, un contexto donde frecuentemente eran marginadas. Su dedicación y compromiso no solamente fortaleció la comunidad de creyentes, sino que también sentó las bases para futuros movimientos de fe. Y hablamos de esta invisibilidad histórica. Dice, a pesar de su contribución crucial, estas mujeres han sido en gran medida invisibilizadas en la narrativa histórica. Su impacto en la fe sabatista y su lucha por el reconocimiento son aspectos que merecen ser destacados y honrados en la historia de la Iglesia. Y aquí quiero hacer una acotación a este respecto. Mucha gente, y esto es para que chequen y tomen nota de la importancia que tiene esto de las guardadoras del sábado.
Ustedes saben que a lo largo de la historia se ha negado la existencia histórica de Cristo Jesús, pero vamos a pensar en lo siguiente. Si Cristo Jesús hubiese sido una narrativa inventada, si Cristo Jesús hubiese sido un creacionismo intelectual de la imaginería del judío o del judio-cristiano, habría sido muy fácil decir, por ejemplo, que en la resurrección, estoy hablando de la narrativa supuestamente ficticia, en la narrativa Cristo Jesús para que se creyera y posteriormente históricamente fuera una realidad total y absoluta, pues se le hubiera aparecido, según la narrativa, a gente tan importante como el Sanedrín, a gente tan importante como los fariseos más importantes, a gente tan importante como Pilato, a gente tan importante como Herodes, a gente verdaderamente importante, pero se le aparece a mujeres. Las mujeres ni siquiera eran tomadas en cuenta para ser testigos en un juicio, es decir, eran invisibles para la sociedad, eran invisibles para la sociedad, pero las primeras que tienen contacto con el Cristo Jesús resucitado son mujeres, es decir, gente que no cuenta en la sociedad. Si Cristo Jesús hubiera querido ser ese personaje con un peso específico y mayormente para que se conociera y se diera a conocer su verdad, pues habría utilizado otros medios. Pero la historia dice que se le aparece a mujeres. Eso habla de una verdad total y absoluta. Y las mujeres dan testimonio y dan cuenta de lo que el Salvador está viviendo y está haciendo por la sociedad. Pero a final de cuentas, ese evento presencial, personalísimo, de las mujeres que tienen contacto con el Salvador resucitado, no cambia el estatus social que ellas tenían hasta ese momento. Siguen siendo relegadas, siguen siendo no observadas, siguen siendo invisibles para la historia. Pero históricamente, para nosotros, es decir, ahora esta realidad, esta verdadera realidad, es que ellas fueron las que tuvieron contacto con el Salvador resucitado, lo dan a conocer a los demás, incluso hay quien compartió con él y no se dio cuenta que era él hasta que él oró por los alimentos y los repartió. Pero las mujeres tenían la fe, la firme certeza de que el Salvador había resucitado, como lo había prometido. Entonces, estas mujeres guardadoras del sábado, tal vez en la justa medida, siguen siendo relegadas en la sociedad. Históricamente las mujeres no han contado, no solamente estamos hablando acá de la sociedad israelita, judía o hebrea, ya estamos hablando de la sociedad del tiempo de la Edad Media, en donde obviamente pues solo los hombres tenían presencia, solo los estudiados tenían presencia, pero tienen un peso muy específico las observadoras del sábado, a pesar de esta invisibilidad histórica. Entonces, este evento histórico, este evento social, es muy digno de tomarse en cuenta para darnos cuenta que es tan importante que ellas siguieron observando el sábado, que hoy no costumbre, no tradición, sino que ese cuarto mandamiento no ha perdido ni su fuerza ni su vigencia, porque históricamente lo pudo haber perdido, ¿no? Pero Pedro Baldo predica y mujeres se aferran a esta creencia, a este mandamiento y a esta costumbre emanada del decálogo divino, ¿no? Entonces, es muy importante observar históricamente este evento. Y bueno, pues acá vamos a mirar los reformadores que fueron claves a lo largo de la historia. Pedro Baldo entre el 1140 y el 1217
es un comerciante de Lyon, Francia, funda el movimiento valdense, enfatizando la Biblia como única autoridad y viviendo en pobreza, ¿no? En 1452 hacia 1498, Girolamo Savonarola es un fraile dominico que predicó fuertemente contra la corrupción de la iglesia, organizando la hoguera de las vanidades. 1483 hacia 1546, Martín Lutero, teólogo alemán, inició la reforma al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, defendiendo la gracia y la fe, ¿no? Lo que hoy nosotros entendemos que somos salvos por gracia, no por obras, y que sin fe es imposible agradar a Dios. De 1484 hacia 1531, Ulrich Zwinglio o Ulrico Zwinglio, reformador suizo, promovió la autoridad bíblica y una interpretación literal de las escrituras, diferenciándose de Lutero. Estos fueron las figuras que transformaron la fe cristiana entre el 1140 y hacia el 1532. Es decir, esta parte de cambio, esta parte de proceso en la historia entre la Edad Media y la época de la Reforma, ¿no? Bien, pues hablábamos y vimos lo de Pedro Baldo, hablamos y vimos lo de Girolamo Savonarola, hablamos y vimos lo de Martín Lutero, y al final, pues Ulrico o Ulrich Zwinglio, un reformador suizo que promovió la autoridad bíblica y una interpretación literal de las escrituras, diferenciándose de Martín Lutero, es decir, hacia el interior de lo que hoy conocemos como el protestantismo, empezaron a surgir diferentes ramas de pensamiento, ¿no? Pero yo puedo decir que si Martín Lutero no irrumpe en la historia para oponerse al pensamiento católico, nosotros hubiéramos durado mucho tiempo sumergidos o tal vez ni siquiera habríamos salido del catolicismo. El protestantismo habría seguido y pues muy poquitito habría, o muy poco tiempo más habría durado este movimiento de los anabaptistas y de los valdenses. Pero lo que verdaderamente trajo mucha fuerza fue el periodo del protestantismo. En la bibliografía también, en la página, perdón, en la plataforma del seminario, hay algunos libros que les recomiendo leer y hay uno que se llama El sábado, un descanso, bueno, es de Samuel Baciochi, y lo interesante de este libro es que Samuel Baciochi es católico, pero es un defensor a ultranza del sábado. Y si lo leen, ustedes se van a dar cuenta de cómo existe una realidad hablando de este cuarto mandamiento que fue cambiado, o que esta costumbre fue cambiada en el Concilio de Nicea en el 325, pero hacia el interior de la Iglesia Católica hay gente que piensa todavía hoy y que cree y que sabe que el sábado es el verdadero día de reposo. Y bueno, no quiero decirle sábado, quiero decirle el séptimo día, el Shabbat, es decir, el día de reposo, ¿no? Que hoy se conoce como sábado, pero pues igual históricamente pudo haber tenido otro nombre, pero bíblicamente se establece, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el Shabbat, es decir, más el séptimo día, será día de reposo, no el nombre del sábado. Perfecto, pues, fundamentos de nuestra fe. Emanado de estas reformas protestantes, habiendo pasado la Edad Media, habiendo pasado la época de la patrística, hay tres características de la fe que nosotros profesamos que ya empiezan a diferenciarse y a notarse muy fuertemente, ¿no? La Biblia como única autoridad, y recordemos que esta es una herencia luterana de Martín Lutero, la sola escritura. La Biblia es considerada la única autoridad para la doctrina y para la práctica de la fe, guiando creencias y acciones de los fieles.
Esa es la primera característica de nuestra fe, de la fe que profesamos. La otra es que nosotros creemos solamente en Dios, creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres diferentes etapas, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Y hoy nosotros al Espíritu Santo le decimos el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Formando la base de nuestra fe cristiana. Y mencionar Padre, mencionar Hijo y mencionar Espíritu Santo no nos hace trinitarios, no nos hace trinitarios. Y la importancia de los sacramentos. ¿Qué son sacramentos? Tal vez esta palabra nos cause así como que medio escozor, pero los sacramentos no son otra cosa, sino, vamos a decir, cuestiones con las que se tiene que cumplir para profesar una fe, y en este caso la fe del cristianismo, que es bautizarnos, participar de la cena del Señor, que son considerados los signos visibles de gracia y de bendición de Dios esenciales en nuestra práctica, ¿no? Bien, historia de la iglesia. A lo largo de los siglos, la iglesia ha atravesado momentos cruciales que han moldeado su identidad, sus creencias. Desde los orígenes hasta la actualidad se ha visto envuelta en conflictos, en reformas que han dado lugar a diversas doctrinas. Estas transformaciones no solo reflejan evolución interna del cristianismo, sino que también han tenido un impacto significativo en la cultura y en la sociedad. Y bien, voy a dejar de compartir, y hasta acá quiero preguntar si hay alguna observación, algún comentario, algo en lo que podamos ampliar. No, mi hermanito, todo muy bien, sí, mucho, muy interesante, muy valioso. Sí, muchas cosas totalmente para mí desconocidas, pero bendigo a Dios porque me da esta oportunidad de conocer un poquito más a través de usted. Que Dios lo bendiga, mi hermanito. Muchas gracias, hermana. Y bien, acá déjenme compartirles algo. Bien, pues de esto es de lo que les quiero compartir, de las mujeres sabatistas. El valor del sábado para el hombre de hoy reside en la capacidad de sustentar esa fe tridimensional de la cual hablamos hace un momento, ¿no? El bautismo, la participación de la cena del Señor, pero sobre todo la observancia del sábado. Esa sería la tridimensionalidad de nuestra fe. Y eso es lo que sustenta nuestra creencia, ¿no? Porque, digo, hace un momento hablé de Shabbat, que tiene que ver con el séptimo día, el día del reposo. Le nombramos hoy sábado, y bueno, cada vez que yo hable de sábado o Shabbat, me refiero al mismo momento en el cual todos estamos invitados a recordar que en algún momento, a recordar y sobre todo a honrar, alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios, porque en un momento de la historia, Él irrumpe en la historia de la tierra, del mundo, y forma o le da forma a esta creación de la cual nosotros somos la principal pieza clave, ¿no? Y entonces
Estas facetas del sábado que vamos a estudiar engloban la creación, la redención, la restauración final, el pasado y el presente del futuro, el hombre y la naturaleza de Dios. Esto fue lo que escribió Bacciocchi en ese libro que les recomiendo que podamos leer, ¿no? Y bien, pues Lutero escribió dentro de sus famosas 95 tesis que esperaba el día en que recobraríamos la libertad gozosa de comprender que todos somos iguales en todo derecho y nos sacudiríamos del yugo y de la tiranía y sabríamos que aquel cristiano que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo tiene todas las cosas, pues puesto que son de Cristo y puede hacer todas las cosas. Este principio es la bandera para muchos, pues así lo afirmaba la Biblia, ¿no? Y bueno, aquí hay un texto que dice de Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es muy significativo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a dar cuenta que hay nombres como Rachel o Harris, o Rachel de Harris, o Rachel Oakes Preston por el nombre de su marido, Anna Nichman en 1715 a 1760, Tracy Cooper o Tracy Hubbard por el apellido de su esposo, Anne Mumford, Cristina Tolenkirin o Barbary Von Tyers, que han sido mujeres de la Reforma Protestante, es decir, han participado activamente en la Reforma Protestante. Y bueno, la historia tal vez no nos habla mucho de ellas, pero hoy vamos a conocerlas, ¿no? Es muy importante y muy, muy significativo, no solamente para el pueblo creyente que da pie a esto, sino también para las mujeres, quienes por mucho tiempo han sido excluidas de toda participación en sus comunidades de fe. Con el tiempo, el propio sabatismo que se desarrolla en la Europa Oriental del siglo XVI daría lugar al surgimiento de mujeres de fe, mujeres anabaptistas, mujeres que creían en el bautismo de adultos, no de niños, mujeres sabatarias, guardadoras del sábado, mujeres que entregaron su vida por sus convicciones, ejemplo de fe y de la práctica de su época. Praxis es práctica, ¿no? Mujeres invisibilizadas o muy poco conocidas en la historia y que bien podemos llamarle las mujeres del séptimo día. Vamos a platicar un poquitito de ellas. Rachel D. Harris o Rachel Oakes Preston nació en Vermont en 1809, fue bautizada a los 17 años, uniéndose a la iglesia metodista hacia 1837. Se interesó por el séptimo día y se propuso unirse a la iglesia bautista del séptimo día, pero en tal movimiento su pastor metodista se opuso a ella, quien finalmente le dijo que podía guardar su séptimo día si quería hacerlo, pero insistiéndole en que no abandonara el metodismo. Sin embargo, Rachel se unió a la iglesia bautista del séptimo día en Verona. ¿Quién fue Anna Mumford o Amy Mumford? Pues escapando de la persecución feroz que sucedía para esos tiempos en contra de la gente que guardaba el sábado, decidió juntamente con su esposo Stephen emigrar al continente americano, llegando a Newport y posteriormente al estado de Rhode Island en el año de 1664. Y ellos formaron la primera iglesia sabataria en América, es decir, en lo que hoy conocemos como Estados Unidos y parte de las 13 colonias. Ahora tenemos a Daisy Cooper o Daisy Hubbard. Esta mujer fue la primera persona, obviamente mujer, que aceptó el sábado bíblico en el continente americano por la predicación del matrimonio Mumford. Es decir, Daisy Cooper y su marido predican el evangelio, pero hablan del sábado, y Daisy Cooper es la primer mujer, perdón, dije Daisy Cooper, pero no me referí a Ann Mumford y su marido predican por primera vez esto y Daisy Cooper lo cree, ¿no? Entonces es la primera
que en el continente americano, por la predicación del matrimonio Mumford en 1665, se convierte y también se le considera como la principal fundadora de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Daisy fue una mujer muy fuerte. Ella fue la que se puso de pie y respondió a los ancianos de la iglesia cuando ella y los demás sabatarios tuvieron que rendir cuentas de su deseo de romper con la iglesia bautista tradicional, para cambiarse a ser sabatarios. Recordemos que para ese entonces, pues la iglesia bautista era puritana, no era este, como se conoce hoy del séptimo día, sino era muy, muy puritana, ¿no? Bien, pues ya vimos estos reformadores. Vimos que Martín Lutero pues, fue alguien bien importante hacia el seno de la Reforma, que Pedro Baldo lo fue, como lo fue Girolamo Savonarola y también Ulrich Zwingli. De ahí nosotros podemos rescatar qué es en lo que creemos nosotros. Y hoy en la actualidad creemos en estos 28 fundamentos doctrinales. En la Biblia, como revelación de Dios, en Dios como creador, hacedor de todas las cosas, en el Hijo de Dios que es Cristo Jesús como nuestro Redentor y Salvador, en el poder del Espíritu Santo, quien es quien transforma, nos acompaña, nos recuerda y nos consuela todas las cosas. Creemos en el ser humano como la máxima creación de Dios. Creemos en el Evangelio que rescata y que transforma de la humanidad caída. Creemos en el creyente, que es todo aquel que acepta y que se rinde ante los pies del Salvador. Y obviamente creemos en la iglesia, ¿no? Esto, esto tiene que ver con profesamiento, o bueno, con profesar la fe. Y lo que voy a enumerar posteriormente tiene que ver con la acción cristiana. La oración tiene que ser una característica del creyente, es decir, de este que se bautizó, de este que confesó su fe y la hizo pública. Obviamente, la confesión y la aceptación y el acuerdo de los 10 mandamientos. Creemos en el sábado como en el día del reposo, que a través de la historia el Señor lo apartó para recordar que somos su creación. Observamos y creemos en la ley de la alimentación. Observamos, practicamos y creemos en las buenas obras, no para salvación, sino como emanadas de la fe que practicamos. Obviamente, creemos y entendemos la paz de Dios. Participamos, creemos y profesamos y recordamos cada memorial de la cena del Señor, su muerte. Participamos del lavamiento de los pies. Creemos en la unción de los enfermos. Entendemos que los diezmos, las ofrendas y las primicias son parte esencial de nuestra vida cristiana. Obviamente creemos en el matrimonio. Esto que acabo de mencionar tiene que ver con acción cristiana. Y algo que nosotros tendríamos que estudiar y escudriñar como parte de nuestro cristianismo, pues es la profecía. La obra y el fin de Satanás, el retorno de Israel, el mensaje de los 3 ángeles, las 7 últimas plagas, la segunda venida de Cristo, la resurrección y el castigo eterno, el reino de Dios y finalmente la nueva creación. ¿Por qué quise rescatar esto? Porque emanado de los 3 pilares que tiene que ver la observancia del sábado, la práctica, la participación de la Eucaristía de la Cena del Señor y el bautizo, que eran como que las 3 características del cristianismo posterior a la Edad Media o del cristianismo reformado. Nosotros históricamente, desde aquel entonces y hasta hoy, como iglesia, hemos avanzado en esta creencia que anteriormente, si no mal recuerdo, eran cerca de 38, 40, pero que a final de cuentas no se han perdido, sino que se han englobado, ¿no? Es decir, tal vez dentro de las profecías existen ciertas cosas que tienen que ver con el fin del mundo, existen cosas que tienen que ver con el milenio, y de esta manera es que nosotros hoy tenemos este credo, es decir,
Esto es en lo que nosotros creemos. Ahora, será bien importante revisar históricamente, no a los pies de el Evangelio, no con bases bíblicas, lo siguiente. Y quiero que pongan atención al respecto de lo que vamos a hablar. Estos son algunos puntos de fe o algunas creencias que nosotros hemos tenido o que tenemos, pero que históricamente tienen bastante tiempo. Miren, por ejemplo, creemos en la Biblia. Esto lleva funcionando desde el año 90 en Hafnia. La han aceptado los tres seminarios, es decir, Cartago, Alejandría y Antioquía. Posteriormente, en Alemania vuelve a resurgir la palabra de Dios, es decir, esto en lo que creemos en la Biblia se defendió, porque recordemos que estuvo en la época del oscurantismo, en la Edad Media, que va del año 500 hacia el 1500, y posteriormente, cuando llegan al continente americano, en Michigan, en 1863, se vuelve a tomar fuerza esto, ¿no? Entonces, esto es resultado de la Reforma, es resultado de conexión cristiana. Y obviamente en Michigan es resultado de que la Iglesia de Cristo también tomó nota y siguió conservando este punto de fe. ¿Quiénes fueron los líderes de esto? Pues bueno, los primeros padres, Martín Lutero y Gilbert Cranmer, que más adelante nos vamos a dar cuenta quién fue Gilbert Cranmer. ¿Actualmente está vigente esto? Sí. Dios, en el 325, es decir, en el Concilio de Nicea, el credo establece y sustenta quién es Dios. ¿Quién lo cree? Pues solamente lo cree Cartago y solamente lo cree Alejandría. ¿Por qué? Porque en Antioquía se tiene un concepto distinto de Dios. Ahora, esta creencia, estoy hablando de la creencia, no de Dios. Esta creencia en Dios se tipifica y se establece y se conceptualiza en el Concilio de Nicea, pero también un movimiento que se da en América que se llama la Esperanza de Israel en 1868 vuelve a darle forma a este concepto, ¿no? ¿Quién habló de esto? Pues Atanasio en 1500, perdón, en el 325 y Cranmer. Esta plática o esta discusión, este debate histórico, en el 325 hay alguien que conocemos como Santa Claus, ¿no? O Santa Claus. Bueno, pues en el 325 Atanasio, al estar hablando y defendiendo esto que tiene que ver con Dios, fue abofeteado históricamente por quien hoy conocemos como Santa Claus o como San Nicolás, porque le parecía muy aventurado lo que Atanasio definía y describía a Dios. Entonces, acá podemos darnos cuenta también que Cartago lo cree así, que Alejandría lo cree así, pero Antioquía no. Antioquía se da cuenta que Dios es un ser que se tiene que vivir. Más que definirlo, es un ser que se tiene que vivir. Lo que yo les invito es a que chequemos si nosotros tenemos a Dios conceptualizado o tenemos un Dios vivo. Es decir, tal vez, no tal vez, en el fundamento doctrinal de la Iglesia de Dios hay una tipificación, hay una descripción de Dios. ¿Creemos en esa descripción y en esa tipificación o lo vivimos? Porque si lo tenemos tipificado, pues estamos cayendo en esto. Claro que tiene vigencia, claro que Dios es desde siempre y hasta siempre, pero tendríamos que revisar si la tendencia del 325 y la tendencia de 1868 está vigente o nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios de verdad, en un Dios con el cual podemos tener comunión o lo tenemos ahí tipificado. Esa es la verdadera importancia
que hoy tenemos que trasladar desde aquel entonces que se tenían conocimientos racionalizados a tener no experimentación, sino prácticas vivenciales, obviamente no solamente con Dios, sino con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto también se definió, esto también fue parte de un concilio, pero nosotros tendríamos que revisar cómo es que conceptualizamos, pero sobre todo cómo vivimos al Hijo de Dios, cómo vivimos a Cristo Jesús, cómo vivimos el Espíritu Santo, cómo observamos al ser humano. Porque aquí nos podemos dar cuenta, pues, que estas definiciones son antiquísimas. 1517, 1531. Vamos a hablar del ser humano. Desde el principio de la creación existe el ser humano. ¿Cuándo se le toma en cuenta? En 1517. ¿Cuándo se le toma en cuenta? En 1833. ¿Cuándo se le toma en cuenta? En 1863. La filosofía, la historia, ya ha hablado del humanismo, ya ha hablado del transhumanismo y ya ha hablado del, del transhumanismo moderno, es decir, el ser humano, considerado como creación de Dios, hoy en la actualidad está siendo visto como algo que puede y que tiene que ser modificado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo épocas posmodernas. Y no sé si tú utilices algo, pero por ejemplo, hoy hay personas que llevan un órgano artificial, puede ser un corazón, puede ser un riñón, o pueden ser trasplantados, o pueden ser ayudados por un marcapasos, o pueden contar con alguna mano biónica, o pueden contar con, sí, con alguna extremidad biónica. Incluso hay gente que hoy utiliza lentes que escuchan, en donde puedes ver una pantalla, y eso tiene que ver con el transhumanismo. Es decir, al ser humano ya no se le ve como creación de Dios, sino se le ve como un híbrido que es consecuencia de sus tiempos. Entonces nosotros tendríamos que darnos cuenta que el ser humano ha ido, por ejemplo, ayer estaba escuchando una novela de época española en donde la patrona o la señora de aquel castillo se quejaba porque un doctor vino y atendió a alguien de la servidumbre y le dijo, esto que los españoles decían de nosotros en la conquista, es que esos personajes no tienen alma. Y le dijo, usted tiene que dedicarse a atender a la nobleza de esta casa porque los criados no tienen alma, no merecen ser atendidos por un doctor de su clase. Entonces, el ser humano ha ido primero viviendo esta dicotomía de géneros, entre masculinos y femeninos. Posteriormente, entre que si perteneces a un estrato social o perteneces a otro, es decir, si eres de la nobleza o eres vasallo. Y hoy en la actualidad, el ser humano es visto como un híbrido, es decir, como un objeto de experimento para postergar su presencia en esta vida. Pero el ser humano sigue siendo creación de Dios. Entonces, ¿cómo conceptualizamos al ser humano? Lo vemos desde el género, es decir, desde que si es hombre o desde que si es mujer. Lo vemos desde la supuesta raza que no vemos muchas razas humanas, solamente hay una, ¿no? Que tengamos fenotipos, es decir, que seamos amarillos, grises, verdes o de cualquier otro color, que tengamos altura, que tengamos gordura, eso nos hace fenotipos, no nos hace de otra raza. Pero el ser humano lo comprendemos como xenofóbico o lo comprendemos como el otro yo. Entonces, en ese sentido,
es que nosotros tenemos que revisar si esto en la actualidad está pesando con la vigencia. Es decir, si el concepto que yo tengo de ser humano sigue siendo el que se estableció en estos años, o para mí ya está revalorizado y ya no le hago caso a lo que dijo ni Lutero ni Cranmer, ¿no? Y así podemos hablar de todas y de cada una de las cosas en las que nosotros creemos. ¿En qué más creemos? Pues en el Evangelio. Pero mira, si nosotros hoy revisáramos el Evangelio, pues ¿qué crees? Tertuliano y Cartago no le hacen caso porque para ellos Dios es ley, ¿no? Si habláramos del Evangelio con las gentes de Alejandría, es decir, si platicáramos hoy con gente como Clemente de Alejandría, como Orígenes de Alejandría, como Filón de Alejandría, pues ellos dijeran, o ellos dirían, ¿qué crees, hermanito? Vete a Antioquía, allá como que sí conocen eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ver con el amor. Ahora, yo quiero preguntar, todos y cada uno de estos tópicos tiene que ver con la doctrina, es decir, con la sana enseñanza hacia el interior de la iglesia. Es más importante el Evangelio que todos estos puntos que los hemos llevado al grado de dogmas, no de enseñanza, de dogmas. Nosotros tendríamos que estar hablando, y este es mi punto de vista, de que nuestro credo, o sea, nosotros tendríamos que creer en el Evangelio de Cristo Jesús y en la doctrina de los apóstoles, y de ahí se derivaría, obviamente, no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios existió antes que el Evangelio, no Dios, porque Dios es proporcionador del Evangelio, no el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es quien viene y nos muestra el Evangelio. Pero el ser humano es parte integral de esto, porque no hay Evangelio sin ser humano. No hay creyentes sin Evangelio. Entonces, démonos cuenta cómo nosotros hemos hecho girar nuestra creencia en torno a una doctrina, no en torno a un Evangelio. Esa es la parte que nosotros hoy tendríamos que revisar, ¿no? El creyente y el bautismo son parte del Evangelio y nos damos cuenta pues que ni Cartago ni Alejandría lo tomaron en cuenta o lo toman en cuenta, pero ¿por qué? Pues porque los anabaptistas hacia el 1525, conexión cristiana en 1833, pero recordemos que ya Juan el Bautista hacía esta práctica y esto hacía que la creación de Dios le fueran perdonados porque se bautizaban para remisión de pecados, pero nuestro Salvador vino a bautizar no solamente para esto, para remisión de pecados, sino para la obtención del Espíritu Santo. Entonces, esta forma de creer cambió con la irrupción de Cristo Jesús en el año 20, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque las fechas no concuerdan. Los historiadores no se ponen bien de acuerdo en qué momento Cristo Jesús irrumpió en la historia, pero nosotros sí nos podemos dar cuenta y ponemos aproximadamente esta fecha, ¿no? Pero esto tiene que ver con la forma en la que se predicaba y la que se pregonaba en Antioquía. Y así, de esta manera, podemos ir revisando todos y cada una de las cosas en las que creemos. La cena del Señor, recordemos que para Cartago, para la gente que veía de manera muy literal y muy legalista, la cena, ellos decían, si no es transubstanciación, no lo aceptamos. Como viene y se dice que esto es simbólico y que representa una solemnidad, que sí se tiene que utilizar vino sin fermentación y que se tiene que utilizar un pan sin levadura, pues entonces para los cristianos del 1520 o para los reformadores, toma un momento distinto la cena. ¿Por qué? Porque recordemos que la Eucaristía de Antioquía, de Ignacio de Antioquía y eso, ellos la pensaban como una transubstanciación. Nosotros hoy no lo pensamos de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a revisar estas cosas. Hay algo que me llama mucho la atención. Históricamente, antes teníamos
esto como punto de fe. Hoy ya no, pero en el siglo octavo antes de Cristo se empezó a utilizar el velo. Posteriormente, uno de los principales promotores de eso, pues fue el legalista Tertuliano. Actualmente, ¿quién lo utiliza? Muy característicamente y en algunos sitios, la Iglesia de Dios. Está vigente en algunos países, no en todos. Pero yo hablo de que muchas cuestiones que ya no practicamos en algún momento fueron puntos de fe, ¿no? Entonces, esto de la no Navidad, yo no estoy diciendo que sí se festeje, no, estoy hablando de los orígenes que se tienen estas doctrinas, es decir, estas enseñanzas, ¿no? Vigente tiene vigencia en algunos países, pero nosotros tendríamos que ver esto. Les voy a hacer una pequeña plática. Alguien de la iglesia se fue como misionero a Kurdistán o a Turmenquistán, un país lejesísimos. Él se llama Israel Bravo López y le dije, oye, Israel, pero ¿qué necesidad tienes tú de ir a un lugar tan lejos si en las periferias de cualquier ciudad hay gente necesitada de Dios? Y él me dijo algo bien cierto. Y esto tiene que ver con una amplitud de pensamiento. Me dijo, tienes razón, Rodolfo, solamente que a donde yo voy, primero, está prohibida la Biblia. Segundo, no hay McDonald's, no hay Walmart, no hay Coca-Cola, no hay Pepsi-Cola, no hay nada. Y te quiero decir que, por ejemplo, esa gente de las miserias o esa gente de las orillas, de las franjas de miseria de cualquier ciudad, en tiempos de diciembre tiene contacto con la Navidad, es decir, sabe y conoce de la esperanza porque los mismos comerciales anuncian que nació el Salvador. Me dice, en esta zona de Kurdistán, de Turmequistán, de Pakistán, de todo eso, está prohibido el cristianismo, está prohibido leer las escrituras, porque no hay comerciales, porque no hay televisión, porque no hay internet, porque no hay nada de eso. Revisando, el 30% de la humanidad no conoce el Evangelio. Entonces, yo solamente pienso, nosotros tendríamos que utilizar cuestiones como la Navidad para poder llegar a gente. No estoy diciendo que este sea la panacea, estoy hablando de la apertura que tenemos o que tendríamos que tener para conversar con la gente, ¿no? Siendo muy pequeña, mi hija, yo le dije, hija, ¿y por qué no vas? ¿Y por qué no vas a la fiesta de tu amiga? Y me dijo, no, papá, porque ella es de la Virgen y yo no. Y yo me quedé revisando para mis adentros y dije, a esta muchacha, ¿quién le enseñó eso? Yo no soy marginador, yo no soy de aquí para allá, sí, de acá para acá, no. Y me di cuenta, pues, que en la escuela sabática para niños, de aquel entonces, de hace 20 años, se tenía esa diferenciación entre los que eran de Dios y los que no eran de Dios. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener esa apertura porque a pesar de que conocemos el Evangelio y de que sabemos del amor de Dios, seguimos adoctrinando a nuestros pequeños. Entonces, tendríamos que empezar a revisar en qué creemos. Por último, quiero dejar esto. Y dice Justo L. González, a quien les vuelvo a insistir que lo leamos, que lo veamos en videos. Él dijo lo siguiente: la salvación no es por fe en las doctrinas, sino por fe en Jesucristo. La salvación no es ni siquiera por fe en las doctrinas acerca de Jesucristo, sino por medio de la fe en Jesucristo. No es lo que creemos lo más importante. Lo más importante es en quién creemos. Entonces, les platicaba yo hace algunos sábados a los hermanos en la iglesia.
Si para nosotros tiene más importancia la narrativa del Antiguo Testamento, los eventos enormes y claves como que Sansón derribó, como que alguien empuñó una espada y mató a 600, pero estudiamos y nos damos cuenta que son parte de la narrativa y son leyendas utilizadas que nos aproximan a la veracidad bíblica. Si crees más en esa narración que en el evento salvífico, pues estamos complicados. Es decir, estamos cayendo en un error histórico. ¿Por qué? Porque la historia vino y cambió cuando llegó Cristo Jesús. Y sí es cierto que antes ya se tenía fe, pero ese padre de la fe se llamó Abraham. Y ese Abraham tuvo fe en Dios porque le llamó. Entonces, Abraham no tuvo fe en la narrativa, no tuvo fe en los eventos mágicos, quise decir milagrosos, no tuvo fe en esas cuestiones, él tuvo fe en Dios. Nosotros hoy tendríamos que tener fe en Cristo Jesús, no en la doctrina, no en la importancia de la doctrina, sino en la importancia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pues bien, voy a dejar de compartir. Terminamos la clase del día de hoy. Si hay algún comentario, alguna duda, algo al respecto, pues invitarles nuevamente a que podamos revisar la clase, a que podamos leer los libros, porque esta es una cátedra, no es una modificación a ningún fundamento de fe, no es ninguna modificación o una novedad a nuestra creencia. Esto es una cátedra, es decir, nosotros estamos sentados en un aula de clases, no estamos sentados frente a un altar, no estamos sentados frente a una nave de una iglesia, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de dónde venimos para evitar una mala consecuencia de seguir profesando como se ha profesado desde hace siglos. Y bueno, pues comentarles que salimos de vacaciones. Cuando regresemos, Dios mediante, yo me voy a encontrar juntamente con varios ministros en el concilio de la Iglesia de Dios aquí en México. Entonces, las clases que ustedes van a tener, yo se las voy a dejar grabadas. Y pues que el Señor nos bendiga y espero vernos muy prontamente. Pasa a ustedes. Pasa usted, mi hermano. Muchísimas gracias. Lo cual quiere decir que ya terminó con esto su última clase presencial. Esta es la última clase presencial, pero nos vamos a seguir viendo en video. Que el Muy Señor bien, les mi hermano. bendiga. Pasa a ustedes. Bendiciones, pasa usted. Que el Señor sea con usted siempre, hermano. Muchas gracias Amén. por todo.